metaempírico, parece que es una doctrina muy al uso, como si hubiera dos ámbitos totalmente separados en nuestras vidas. Uno, lo que se refiere a la reflexión racional acerca del mundo empírico, material, incluso a nuestro origen de por qué existimos. Y otro distinto es ese ámbito de creencias, de afirmaciones que podríamos introducir dentro del ámbito de la fe, pero son dos mundos incomunicables, de tal modo que cuando uno es científico, y cuando uno es creyente, uno es creyente. Pero ser científico y ser creyente no son dos elementos homogéneos y por tanto caminan en direcciones distintas. Bien. Sin embargo, a partir del siglo XIX hay una gran crisis, una convulsión en el mundo de la ciencia. Y es que la ciencia, esta dimensión humana, racional que todos tenemos, se fue evolucionando, fue creciendo admirablemente. Pero llegó a una grave crisis, lo que podríamos llamar la crisis de la discontinuidad. Es decir, de pronto descubre la ciencia, por la reflexión humana, que descubre que dentro de cada ámbito científico no se da solución a los grandes problemas, a los problemas del fundamento. Por ejemplo, en física se ve que lo que parecía una hazaña muy a la mano, la unificación de todas las fuerzas, la fuerza gravitatoria, electromagnética, nuclear débil, nuclear fuerte, vemos que es una cuestión de difícil resolución. Parece, últimamente, que la teoría de la supersimetría, de las cuerdas, parece que permite hacer esto. En cualquier caso, algunos científicos dicen ya que habría que añadir una nueva fuerza, que sería algo así como una fuerza ordenadora. Es decir, descubren que lo que parecía totalmente coherente tiene una cima que no conseguimos alcanzar. Por ejemplo, en biología también parecía que la teoría evolucionista de Darwin agotaba ya radicalmente la capacidad de comprender lo que está sucediendo en la biosfera. Sin embargo, los registros, los residuos fósiles han mostrado que es inexplicable por la pura ley del evolucionismo. Es decir, que en periodos muy pequeños de tiempo existen unas diferencias enormes, saltos cualitativos muy difícilmente, de modo imposible podría decir, explicables por la pura evolución. También podemos admirarnos en saltos, discontinuidades en el conocimiento humano. Por ejemplo, el hecho de la abstracción. Lo que aquí estamos haciendo es comunicar conceptos, palabras. No son cosas materiales, como pretendía un reísta Kotarbinsky, que decía que no existen más que nombres de cosas materiales. Bueno, los primeros que le contestan a él le dicen: ¿y la materia el concepto de materia es material? ¿Me podría definir la materia en términos puramente materiales? En fin, es mejor no seguir por este camino. Pero en cualquier caso, la gran crisis vino a partir de 1900. Les voy a contar una anécdota, es una anécdota un poco así científico, matemático, filosófica. Se refiere al problema o al programa Hilbertiano. No se han equivocado de lugar, ni de sala ni de tema, Esperen que al final trataremos de aterrizar. ¿Y qué decía el proyecto Hilbertiano? Claro, a comienzos del siglo XX, esta crisis en la ciencia parecía que estaba haciendo mella. Que la ciencia no sea completa, que la ciencia no sea capaz de abarcarlo todo, que la razón humana no es capaz de agotarlo todo con su propia fuerza. Pues Hilbert, en 1900, convoca un congreso en París, con una intención. Lleva allí a los mejores investigadores en el ámbito de la lógica, de la epistemología, de la matemática. Su intención es elaborar un sistema axiomático, por tanto, racional, según se entendía la razón humana, que tratara de acabar con esta crisis de la ciencia y que pudiera dar explicación de todo. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, esto está dicho con rigor matemático, como si fuera la máxima expresión del rigor? Tamaño error. Pues bien, esto era el sueño del racionalismo. ¿Qué significa racionalismo?
la pretensión de que la razón humana sea absoluta, lo pueda entender todo, pueda agotar la realidad, la razón humana. Sin embargo, tiempo después se reúnen de nuevo los investigadores en cuestión y llegan a una terrible conclusión. No solamente no han podido elaborar ese sistema axiomático totalmente completo, sino que algunos han demostrado de un modo formal, por tanto lógico, que es imposible. Bien, el salto es enorme. No es lo mismo decir no sé si se puede hacer o no he conseguido hacerlo, sino he demostrado que no se puede hacer. Y aquí están tres grandes teoremas que seguramente más de uno ha escuchado: teorema de Gödel, el teorema de Levenheim-Skolem, teorema de Church. ¿Qué dicen estos teoremas? Bueno, si se lo explicara aquí ahora de modo técnico, creo que conseguiría vaciar la sala en poquísimo tiempo. Por tanto, como no pretendo eso, sino todo lo contrario, lo voy a decir de un modo algo más divulgativo. En Román Paladino, lo que explican estos teoremas, que están elaborados en una parcela de la lógica matemática un poquito más compleja de lo habitual, es la lógica de predicados de orden superior. No es por tanto la lógica habitual, la lógica de enunciados, la que se estudia en cualquier, psicología o en bachillerato. ¿Qué explican estos teoremas? Algo increíble. Es que la fórmula que demuestra la coherencia de un sistema racional no pertenece a ese sistema racional. Es decir, que para fundamentar una ciencia he de salirme de ella porque su fundamento no pertenece. De tal modo, y perdonen por esta lluvia de conceptos, que es imposible que un sistema axiomático tenga dentro de sí tres propiedades. Tres que son las propiedades de lo que se entendía lo científico. Que sea completo, es decir, que dé explicación de todo lo que existe. Que sea consistente, es decir, que no tenga contradicción. Y que sea decidible, y es que cualquiera de las afirmaciones anteriormente expuestas son definibles o son probables, demostrables por el resto. Lo que se demuestra es que si se quiere que sea consistente y decidible, no es completo. Dicho de otro modo, los fundamentos para demostrar la coherencia de todo sistema axiomático científico están fuera de ese sistema. De tal modo, por ejemplo, que para fundamentar la matemática necesito principios metamatemáticos, extramatemáticos. Y por eso la matemática no es ninguna ciencia exacta, sino que es exacta siempre y cuando ponga yo unos fundamentos que están más allá. Bien, perdonen por este comienzo algo duro, pero creo que vamos a ir suavizando ya. Creo que hemos llegado a la cima de la complejidad, ahora ya bajamos, o sea que ya tranquilo. Bueno, pues esta cuestión es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque muestra algo respecto de la razón humana, y es que la razón humana es grande cuando reconoce que tiene un límite. Es decir, que para fundamentar los principios de la propia razón humana, para que la razón humana sea consistente, necesita principios que están más allá de ella. Bien, esto es una transposición de lo anteriormente dicho de un modo, digamos, muy rápido, pero creo que se puede entender. Es decir, dicho de otro modo, la pretensión de una razón humana absoluta cayó por los suelos. De hecho, fíjense, ¿cuál fue la tentación de muchos de los racionalistas que vieron estas conclusiones científicas? Pues que el mundo es irracional. Pasaron del racionalismo al irracionalismo. Y es que los extremos se tocan. ¿Qué sería el racionalismo? Yo puedo entenderlo todo con mi razón. ¿Cuál es el irracionalismo? Todo es absurdo. No hay que buscar razones. No existe lo verdadero. Solo existe lo práctico. Es el pragmatismo. Miren, estos dos son dos elementos de crisis en la comprensión de la razón. Por un lado, la que la absolutiza. Yo puedo entenderlo todo con mis solas fuerzas racionales. Otra,